Buenas tardes, espero que estén súper, pero súper bien. Ustedes, sus familias, todos en general, que estemos bien. Conita Mercado, qué gusto verla de nuevo. ¿Ya? Bueno, estoy moroso con ustedes. ¿Por qué? Porque, pucha, he tenido tantas cuestiones que hacer por el tema de la PSU, bueno, ex PSU PDT ahora, que me ha tenido en vela, por decirlo así, con el colegio, con el otro colegio, en el tema de la inscripción a la prueba, y en falta. Entonces me acabo de dar cuenta que yo les dejé dicho la semana pasada que les iba a tener la guía lista sobre esta materia, ¿ya? Por lo tanto, la guía está lista, ¿ya? Ahora ya está terminada, que no, tiene 3 páginas, por lo que vamos a ver hoy día, más lo que vimos la semana pasada, más el PDF que les mostré también. Así que terminada esta clase, yo inmediatamente la subo y a la vez también subo el tema de los materiales de ella. ¿Les parece? Constanza Castro me agregó a Instagram, pero no acepto alumnos, nada personal. ¿Ya? Así que por eso la tuve que eliminar, pero nada personal para que no vaya a pensar, ¡oh, el profe me tiene mala! No, no. ¿Ya? No, sí, pensé lo mismo. Sí, obvio, pero yo también tengo mi vida privada, así que cuando salgan de cuarto medio, yo feliz los acepto en los Instagram, pero antes no puedo por ética. ¿Vale? Ni en Facebook ni en ninguna red social, así que no es para ti directamente, sino que en general quienes me busquen bacán van a poder ver lo que se ve ahí, pero no vamos a poder ser amigos porque no somos amigos, pues somos profesores, son estudiantes y nos queremos mucho bajo esa lógica de relación. ¿Vale? Eso. Comienzo. Entonces, caballeros y ladies, nosotros la semana anterior, ¿cierto? Que empezamos, o mejor dicho, hicimos una especie de mixtura, por decirlo de alguna forma, de cómo pasamos de la filosofía antigua hoy día a las fuentes de información. ¿Correcto? Les pido que me han llegado varios ensayos, pero todavía no me llega el total de ensayos. Así que de los y las presentes les pido que lo manden. Lo único que les pido es que lo manden, ¿cachai? Porque es la única forma que tengo de evaluar, y como le he dicho 1.000.000 de veces, en algún momento estas notas se van a transformar realmente a notas, ¿cachai? Si bien hoy no tienen el peso como tal, porque por órdenes ministeriales no puede ser así, de hecho hasta por ahí, porque se pueden hacer pruebas, pero el colegio hasta el momento no se ha dicho nada al respecto, pero yo les tengo que pedir que me entreguen los trabajos, que es lo mínimo, obviamente, bajo la lógica y las circunstancias en las cuales nos encontramos, y no sé, tal vez terminamos así o no terminamos así. Marta Hernández, no importa que entregue el trabajo atrasado, ¿sabéis qué? Me interesa que me lo entreguen. Eso es lo que yo necesito. Porque no te puedo apurar en persona, entonces, claro, lo entregaste bien, es lo que te pedí, así que excelente. ¿Hay alguna pregunta antes de poder iniciar la clase? ¿Hasta ahora cómo están los ensayos? Ya, los estoy recibiendo aún con ITA. No he podido verlos, como te digo, porque estoy con el tema de la PDT, que es lo que me urge, porque tenemos hasta el 21 de agosto, así que ya terminando eso, que me faltan poquitos cabros de cuarto, ya les empiezo a dar las retroalimentaciones correspondientes. Por último, tal vez no se las mando escritas, pero sí, durante la misma clase me puedo dar el tiempo de comentar uno por uno como van en el ensayo. ¿Ya? Ahora, el ensayo, claramente, si usted fue capaz de resumir la información de Platón con Aristóteles y después de poder defender la postura, dada la contingencia o el tema que usted eligió, deberían estar todos bien, pues si esa es la gracia que tiene un estudio de reflexión personal, pues, ¿ya? Que es muy distinto, por ejemplo, a la primera prueba que tuvimos, ¿lo recuerdan? Que fue una prueba meramente de contenidos, ¿cierto? Entonces, claro, eso es lo que busco yo, por lo menos, o esa ha sido mi metodología de trabajo, en donde que filosofía, si yo les paso solo contenido y puros contenidos, que charcha, pues que fome, porque la filosofía también debe dar espacios. La filosofía también debe dar espacios para la reflexión personal, entonces si hicieran eso probablemente los trabajos no deberían estar malos, ¿ya? Entonces por ahí va ese asunto. ¿Alguna otra pregunta, ladies and gentlemen? Caballeros y señoritas. ¿No? ¿Nada? Perfecto. Entonces, vamos a empezar la clase con este tema que yo les había puesto la semana pasada y que ya los habíamos comentado. Espérame que estaba terminando de subir. Ahí está, ya estoy listo. Estaba subiendo a YouTube la clase anterior con primero medio porque
fue como de 1 hora, entonces no me alcanzó en el modo, así que la tuve que convertir en YouTube para poder enviársela. Así que ahora ya procedo con vosotros y vosotras, tíos y tías. Hostia, tíos. Ya, estábamos hablando entonces la semana pasada sobre este famoso concepto. ¿Me pueden confirmar vía audio que se ve, por favor, la pantalla? Sí, profe, sí se Vale. Estábamos hablando entonces de cómo ha sido en el fondo o cómo es que hoy día con la tecnología hemos tenido al alcance de nuestras manos tanta información, ¿cierto? Sin embargo, todas estas informaciones no siempre son correctas. Algunas se pueden, chuta, algunas se pueden, ¿qué hice? ¿Ven todavía? ¿Ven el PDF? Sí. Ya. Como les comentaba entonces, hay algunas situaciones en las cuales la forma en que nos llega la información, claro, como tal, es una información. Pero el tema y la tela de juicio que se pone en cuestión es cómo somos capaces de entender si esa fuente de información es fidedigna o no. Isidora Reyes, dígame. Profe, se apretó sin querer, perdón. Ya, vale. Entonces, claro, yo les daba el ejemplo, ¿cierto? Durante el estallido social, cuando pasaba este tema de que se iba a acabar la benzina, ¿se acuerdan? Y de hecho estuve revisando también cuáles han sido hechos anecdóticos que han ocurrido durante el último tiempo sobre el tema del manejo de la información y que no han sido correctas. Y es más, y llegué donde un famoso profesor YouTube o youtuber que hacía clases de matemática. No sé si algunos de ustedes pudieron ver la noticia o saben de lo que estoy hablando. ¿Alguien sabe más o menos de lo que hablo? ¿No? Ya. El profe de matemáticas supuestamente él hacía un preu online, es decir, que como que era gratis para todos los estudiantes y las estudiantes. Sin embargo, empezó a recibir bastantes alegatos y bastantes reclamos por parte de catedráticos de universidad y de estudiantes de matemática de diversas universidades, porque el loco empezaba a enseñar y hacía mal los ejercicios. El profe tenía errores al momento de desarrollar los ejercicios. Y le fueron diciendo, oye, están mal estas cuestiones, están mal, y el profe siguió haciendo datos. Ahora, claro, pues, hablan varios expertos al respecto, decían, o sea, por un lado, acá en que se pueda socializar la información, pero ¿dónde está la responsabilidad finalmente de que la información que se provea sea fidedigna y sea real? ¿Cachai? Por ahí va el cachai, perdón con el cachai, pero estoy ahí donde no hago clases tan formales, presenciales, se me mezclan las muletillas que uso entre medio, les pido disculpas. Entonces, la idea de esto es poder conocer cuáles son las fuentes de información, cuáles son los usos que se le dan a las fuentes de información y a la vez también cuáles son los tipos de fuentes de información que vamos a encontrar. Entonces, les mencionaba que el ser humano, ¿cierto? Desde los historiadores, desde tiempos muy antiguos, ya fueron buscando diversas fuentes de información, porque valga la redundancia, por ejemplo, los libros, en este caso, son los únicos que, en cierta forma, nos podrían proveer información real. Porque, ¿qué pasa? Y aquí les doy la palabra y les pongo el ejemplo. ¿Qué pasaría con el mensaje de boca en boca y del tú a tú? ¿Qué es lo que siempre tiende a pasar? Isidora Reyes, ya que levantó la mano, ahora yo le doy la palabra. Pero ¿cómo dijo que se me escuchó súper raro? Ya, ¿Me lo puede repetir? Digo, Sí. ¿cierto? Lo que yo les conversaba recién es que los libros son una súper buena fuente de información y fidedigna sobre lo que pasa, porque en fondo se mantiene ahí escrito lo que pasó. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué pasa con la información que pasa de boca en boca y llega a las personas? ¿Qué es lo que tiende a pasar casi siempre? Como no sé, es que no sé, como una copucha, no sé, profe, Por ejemplo, no sé explicarme. pongamos el caso de la copucha. ¿Qué va pasando con la copucha cuando se va contando de persona en persona? Como que se lo van diciendo a más personas y como que se arma como un enredo, por decirlo así. Correcto, Sí. ¿cierto? Es decir, cada una de las personas le va metiendo un poco de su picante a la historia. Como cizaña a la cosa. Así. Correcto. No sé si nosotros hemos tenido la oportunidad alguna vez de hacer el juego del teléfono. ¿Lo hemos hecho alguna vez?
No. ¿No? Ya, bueno, cuando estemos presencial los vamos a hacer y ahí se van a acordar de esta clase. El teléfono es un juego tan simple en que nos ponemos en un círculo y yo a la persona que tengo al lado le doy un mensaje. Le digo, por ejemplo, el caballo blanco de Napoleón. Y el social va a decir, el caballo blanco de Napoleón. Y el de al lado va a decir, oh, que se roba. Oye, sí, la vieja Clotilda es terrible vieja. Y va a terminar, finalmente, va a llegar un mensaje que no tiene nada que ver con el inicial. Y así, en efecto, es como se nos va tergiversando la información cuando no somos capaces de utilizar las buenas fuentes o fuentes fidedignas de la información. ¿Se ha hecho el asunto por donde va, cabros y cabras? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, paso acá a la siguiente. Entonces, decíamos que, como lo conversamos la semana pasada, las fuentes de información son recursos que se utilizan para encontrar y recolectar documentos que servirán para la realización de un trabajo de investigación. Entonces, me detengo ahí. Cuando hablamos de las fuentes de investigación y tú necesitas utilizarlas, no significa que tú, en futuros trabajos, miren, y esto es muy chistoso porque esta materia, que yo les paso claro, o sea, es materia de filosofía, pero lo que les estoy enseñando es que aprendan a investigar para poder utilizarla en todas las otras asignaturas, ¿cachai? Es decir, estamos pasando la materia que es aprendiendo a investigar sin investigar todavía. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuál es la forma correcta de empezar o comenzar a investigar y desarrollar una investigación? Entonces, la primera regla que existe acá es que ustedes pueden usar para un trabajo diversas fuentes de información, ¿cierto? Ahora, Rincón del Vago y Wikipedia, como que no mucho, ¿ya? Pero sí los papers científicos, sí, libros de historia, todo eso nos va a servir, ¿ya? Pero ojo, los blogs, que muchas personas sacan opción desde los, o sacan información desde los blogs, debemos recordar que los blogs son de opinión personal. Y recordemos que desde la opinión es imposible llegar a un conocimiento verdadero. Por ende, si usted quiere ocupar en un futuro algún blog o algo así, trate de triangular la información, es decir, la opinión personal, lo que usted cree, más lo que dice la historia o lo que dice la ciencia, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, caballeros y señoritas? Entonces, ya sea para encontrar cierta información de utilidad en el trabajo, para comprobar o para comparar otras fuentes. Tengo un chat, pero no me abre el chat, así que no, ahí está. ¿Qué puede darse información falsa? Ah, como comentario, Martín Hernández, que puede darse información falsa, no como pregunta, sino que como comentario, ¿cierto? Perfecto, tengo la garganta súper gastada, no he parado hoy día de hacer clases, así que démosle nomás. Vale, entonces, sigo avanzando con el tema de la fuente de información. ¿Ya? Aquí tenemos un gran cuadro que nos va a poder servir para poder entender todo este asunto. Profe, eso era por la... Ah, ya. Entiendo. ¿Ya? Este cuadro, me lo vamos a entender. Les pido disculpas, chiquillos, si es que se escucha ruido de fondo, pero entiendan que en una casa viven más personas y por más que trate de estar en silencio, tal vez se puedan escuchar las otras voces de las personas conversando, ¿ya? Entonces, primero que todo, clasificación de las fuentes de información. Tenemos, según el grado de información que proporciona, vamos a encontrar que existen tres tipos, ¿ya? Las informaciones primarias, las secundarias y las terciarias, ¿vale? Luego, las vamos a clasificar según el tipo de información que contienen, es decir, información que sea general, a modo general o a modo particular, pero acá la vamos a llamar a modo especializada, ¿vale? Por otro lado, según el formato o soporte que se tenga, es decir, que sea textual, que sea audiovisual o bien que sea digital. ¿Eh? Sí, se escucha cortado, pero porque tengo BTR, quería Isi Reyes. Y de hecho estoy con cable, así que incluso con cable ya no puedo hacer más al respecto, porque donde vivo incluso no llega otra compañía de internet. ¿Cachai? Entonces, pucha, trato de hacer lo mejor posible. Si por eso le digo que no estoy ni siquiera en Wi-Fi, estoy vía LAN. Y así todo, si se corta, maldito BTR, ¿qué le podemos hacer? Ahora que queda grabado, hago mi reclamo de BTR. Ya, quedó grabado. Sigo. Entonces, hablamos según el formato textual, audiovisual, ¿cierto? O digital. Según el canal utilizado, que puede ser oral, puede ser documental, y la cobertura geográfica, es decir, que sea internacional, nacional,
autonómico que sea personal, o sea, autonómico en el sentido en que no depende ni del Estado ni de privado, sino que es algo plenamente particular, pero usado con varias fuentes de información, regional y local. ¿Dale? Ese cuadrito yo creo que si vamos a tener evaluación en algún momento, yo lo voy a poner como tal y les voy a ir borrando información para que ustedes lo vayan completando. Así que tranqui, que ahora terminada la clase, inmediatamente subo la grabación con este PDF, más la guía que les tengo preparado. ¿Ya? Sigo entonces. Bueno, voy a hablar acá, mira, voy a mencionar primero que todo hoy día cuáles son los 3 tipos desde este PDF y luego les voy a, como es fuente, estamos hablando de las fuentes de información, tengo varias fuentes de información para manejar el concepto de fuente de información. ¿Se entiende? Entonces lo vamos a leer desde esta perspectiva y luego se los voy a mostrar desde la perspectiva del Word que les preparé. Entonces, las fuentes de información decíamos que pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Y las primarias las vamos a entender como aquellas que contienen información original. Por ejemplo, monografías, publicaciones periodísticas, tesis doctorales o actas de congreso. En otras palabras, las fuentes primarias son creaciones propias de las personas. ¿Se entiende? Las primarias son creaciones propias de las personas. Por ejemplo, en el caso de cuando ustedes vayan a la universidad, sabemos que las universidades, algunas piden examen de título, pero a la vez también varias universidades piden tesis. Y las tesis no es otra cosa que investigación propia. Que se pueda solventar en alguna otra fuente de información, claro, pero usted quiere mostrar un caso específico que va a trabajar. Connie Mercado dice, ¿un PowerPoint qué tipo de fuente sería? Depende. Tranqui, Connie, porque déjame exponerles primero para después irles contestando, si no me vaya a spoilear la clase. ¿Ya? Eso con la primera fuente, la vamos a leer desde 2 perspectivas. La segunda fuente recopila información de las fuentes primarias. La sintetiza, es decir, la resume y reorganiza para facilitar el acceso a las personas. Por ejemplo, los libros de texto, los resúmenes, la enciclopedia y los diccionarios. ¿Ya? Todos ellos vendrían siendo secundarias porque lo que hacen en el fondo es juntar varias fuentes de información para poder resumir y que, por ejemplo, una tesis doctoral quede resumida o una parte de esa tesis sea utilizada para un libro de ciencias naturales en segundo medio. Y ustedes se han dado cuenta que cuando estudian desde los libros, siempre los libros traen las fuentes de información de dónde fueron sacadas, ¿o no? Siempre les dice, este es un abstract, o esto es un extracto del libro no sé cuánto, del no sé cuánto, de la página tanto, lo que se entiende, por ejemplo, como las famosas citas. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿No estoy hablando en chino? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? Bacán. Entonces, así las primarias son creación propia, la secundaria es el resumen de la información, y la terciaria, bueno, la segunda es el resumen de la información de varias fuentes primarias para poder organizarlo o para poder tomar varios puntos de vista. ¿Ya? Gracias, Marta Hernández, por su ánimo. Y las fuentes terciarias, para que sepan, corresponde que este tipo de fuente indica en qué fuente puedes conseguir la información que necesitas. Generalmente son documentos secundarios. Son fuentes terciarias, los catálogos, las bibliografías o los repertorios. ¿Sí? En estricto rigor, entonces, resumiendo el asunto, vamos a tener 3 tipos de fuentes de información que las primarias corresponden a las creaciones propias. ¿Ya? Vamos a tener los tipos de fuentes secundarias que se van a referir a todas aquellas fuentes que apelaron a las primarias, pero que son contextualizadas o resumidas u ordenadas para que queden de más fácil acceso para todos los demás personas que van a leer dichos documentos. Y finalmente, la terciaria es una especie de recopilatorio, ¿ya? En donde la terciaria lo único que les va a decir es dónde ustedes pueden irse para ubicar lo que se quiere demostrar. Un ejemplo de eso podría ser una especie de guía turística, ¿ya? Que las guías turísticas te dicen, te ponen la foto, te ponen el lugar, te ponen la hora o te ponen, qué sé yo, un poquito de información adicional.
Para saber más de esto, visite la siguiente página web. ¡Pum! Y te manda y te redirecciona al total de información que se genera o que se quiere mostrar. ¿Me siguen? ¿Se entienden los tres tipos, caballeros y señoritas? Andrés, ¿se entiende, mister? Sí. ¿Sí? Entonces ahora responde a la pregunta de la Connie. Un PPT, Connie, puede ser desde una primaria a una secundaria. Incluso una terciaria. Puede ser cualquiera. ¿Por qué? Si yo en este caso, yo por ejemplo, ahora lo que hice es que yo estoy utilizando fuentes secundarias. Ya porque yo no creé esto, sino que está en la red y yo lo utilizo para poder ocuparlo de una forma más fácil hacia ustedes. Por lo tanto, Profe. si yo armara un PPT, que es mi creación sobre lo que yo sé en mi cabeza de las fuentes de información, vendría siendo una fuente primaria. Sin embargo, si yo le estoy pasando la información con este PDF, le estoy pasando la información con un Word también que es de otra fuente, se convierte inmediatamente en una fuente secundaria porque le estoy mostrando varios puntos de vista. Si yo les dijera a ustedes en un PPT, les pusiera un listado de cosas que tienen que hacer, diríjase acá y diríjase acá, inmediatamente sería considerado un PPT como una fuente terciaria. ¿Se entiende la delgada diferencia, caballeros y ladies? Sí. Bacán, perfecto. Denme un momentico ahora entonces para poder proseguir. No, ya no me voy a meter en esa parte, entonces voy a dejar de compartir para poder compartir un nuevo PPT. ¿Me escuchan bien? A veces como un robot, profe, como cortado. Chuta, la cuestión, claro, sí, me sale aquí Pero que es su altavoz no funciona, me dice compruebe su conexión a internet, pero no tengo micrófono tampoco porque tengo un pedazo de fierro metido ahí donde va el micrófono. Pero voy a tratar de ver si lo puedo solucionar estos días para ver si me puedo poner algunos auriculares o algún micrófono así que desde ya les pido muchas disculpas y cualquier cosa, bien saben que esta clase, independiente de que se escuche mal, va a quedar bien grabada en el Edmodo, ¿ya? Perfecto. Pero, ¿sabes lo que? Mira, lo que voy a hacer entonces también, que fue lo que me dijeron, les voy a pedir a todos que saquen las cámaras. Yo también me voy a sacar la cámara y voy a compartir sin cámara. ¿Ya? Vale, yo también me la voy a sacar. Entonces, ahí se supone que debería escucharse un poquito mejor. Entonces, caballeros y señoritas, aquí les presento la guía que ustedes van a estudiar por ahora porque no, por lo menos esta primera y segunda semana tiene que ser solo de entregar la información para que la puedan masticar, la puedan conocer. Y ya, se supone que desde la próxima semana empezaríamos con el tema de generar actividades. Entonces, confírmenme vía micrófono si se ve ahora el nuevo Word que les acabo de poner aquí en la pantalla. Sí, Sí, se ve. profe, sí se ve. Bacán. Sí se ve, profe. Entonces vamos leyendo y así vamos a ir explicando. Esta es la otra fuente de información y por eso yo les decía que esta clase que provee información finalmente se convierte en una especie de fuente de información secundaria. ¿Por qué? Y aquí le voy a preguntar a participante, a doña Aline Solís. Aline, por favor, ¿tú nos puedes decir por qué esta clase vendría siendo entonces una clase con una fuente de información secundaria? Aline Solís, por favor, por último escríbalo o háblelo en micrófono, pero necesito que dé signos de vida o por último que diga no sé. ¿Ya? Pero si no me contesta nada, interpreto que no está en la clase. Entonces, prosigo. ¿Por qué Tomás Aguilera esta clase vendría siendo una clase con fuentes de información secundaria? Tomás. 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 Me espero. Ya, ¿quién quiere responder? Meta la cuchara nomás y me dice por qué creen que es secundaria esta clase. ¿Ok? Dele nomás.
¿Será porque no viene desde la fuente principal, así como de donde sale la información, no la estamos sacando? Sino que hay Perfecto, como alguien que la está transmitiendo por él. correcto. ¿Quién era? No alcancé a ver quién me dijo eso recién. La Paula. Vale, Paulita, te lo agradezco, correcto. La Marta Hernández dice porque la información la sacó de otra fuente, correcto, porque está explicando lo que hay que hacer, no sé si me entienden, no diga mi nombre, no voy a decir tu nombre, Isidora Reyes, tranquila. ¿Ya? Connie también levantó la mano, Conita Mercado. Ah, sí, era lo mismo que dijo la Marti, que la información que usted nos está dando era de fuente de otra. Correcto. Muy bien, ya. Eso es. ¿Ya? Entonces, por eso se entiende. Así que vamos ahora para leer este Word que es cortito, por lo menos lo que hacemos el día de hoy. Entonces, el objetivo que tenemos durante la semana anterior y esta semana es conocer la fuente de información, su uso, tipos y aplicación en la búsqueda de información. ¿Ya? Entonces, hablamos que en una investigación, por ejemplo, hablamos de información documentales para irnos al origen de la información determinada. Eso está correcto, que lo hemos hablado. Es decir, Profe, dígame, profe, espérese. ¿qué pasó? Que se le escuchó robótico. Colapsó su audio, profe. Y No lo ahora, entendimos. Ahora sí, ahora sí. ya, les comentaba Ahora antes. está mejor. Ya, ¿me escuchan bien ahora entonces? Sí. ¿Sabéis qué? A mí Sí. en la mañana no me pasa esto y a esta hora siempre me pasa esto. Sí, porque las compañías Cambiémosle el audio. controlan. ¿Por qué? Las compañías controlan los horarios, pues. Ahora están calculando que las clases como son en la mañana dan más, dan como, es como el tráfico, como que dan más internet, digámosle así. Sí, Ya. como que da En la más señal. tarde lo bajan, después la noche ya casi nada, y después en la mañana lo dan todo así. Tal vez deberíamos hablar mañana en Consejo Curso, en una de esas cambiamos el horario para que no tuviéramos este tipo de problemas. Sí, no sé. ¿Ya? Pero bueno, sigamos ahora dentro de lo que se puede entonces. Ahí mañana lo conversamos en Consejo. Les comentaba que en una investigación, ¿cierto? Estamos leyendo, hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referir a una información determinada. ¿Cierto? Es decir, el soporte en el cual encontramos información y el cual podemos referir a terceros para que a su vez la recuperen por sí mismos. En otras palabras, recuperamos la información para poder usarla y hacerla llegar a otros terceros, y a la vez que ese mismo tercero que le llega dicha información la puede usar de forma fidedigna. ¿Ya? Entonces, las fuentes de información pueden ser de muy diversos tipos, porque hay muchos tipos, sobre todo ahora, mientras más usos de Internet, más fuentes de información van a ir apareciendo. ¿Ya? Entonces, pueden brindarse datos más o menos fidedignos, que era lo que hablábamos, lo cual influirá de manera decisiva y determinante en los resultados que vayamos a obtener. Y para que sepamos, investigar no es otra cosa que obtener información, ¿cierto? Eso es investigar. Y saber investigar es, por ende, saber cómo recoger la información correcta, o la información, como dice ahí, lo más confiable posible. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se escucha bien? Sí. Bacán. Entonces sabemos que en el mundo contemporáneo la información fluye de manera muy rápida y está al alcance de la mano gracias al Internet y a las tecnologías computarizadas. Sin embargo, se encuentra poco ordenada. Hola, Carito de Tancursi. Paréntesis, recuerden que usted al momento de ingresar a la clase, el Zoom a mí me da inmediatamente la asistencia. Yo no es necesario que le pase la asistencia porque me la da automáticamente. Buena tecnología, eso es lo bueno de la tecnología, ¿cachai? Ya, sigo. Dije que no iba a decir más ¿cachai? Con la miércoles, ya. Entonces, sin embargo, hablamos de que la información, ¿cierto?, se encuentra poco ordenada o poco jerarquizada, haciendo que muchas de ellas se pierden entre información basura o de poco valor, que de repetirse ha ido perdiendo necesario contexto, transformándose en lo que no es. Era lo que indicaba, por ejemplo, si ustedes ponen cualquier cosa que quieran buscar en Google, no les va a aparecer la mejor fuente de información, sino que les va a aparecer la página que pagó más para estar primero. De ahí hablamos cuando se mezcla la información basura con la que no.
Entonces ahí viene otro consejo a la hora de que ustedes empiecen a investigar. Traten de siempre ir buscando o leyendo muchas fuentes, muchas, para que finalmente vayan armándose un espectro de cuáles están correctas y cuáles no están correctas. Entonces, por esta razón, podemos identificar las fuentes fidedignas y pertinentes, si es más necesario, para poder identificar las fuentes fidedignas y pertinentes es más necesario que nunca, ¿ya? Así como los estudios de gestión de la información. Para que ustedes sepan, hay carreras universitarias que se llaman carrera o ingeniería en gestión. ¿Saben de qué se trata la ingeniería en gestión? ¿Alguien la conoce? ¿No? No, explíquelo, profe. Ya. La ingeniería en gestión lo que trata de hacer es ordenar la información. Gestión es hacer las cosas bien. Por definición, gestión igual a hacer las cosas bien. ¿Ya? Sin embargo, la ingeniería en gestión lo que busca es recopilar los datos para poder obtener conclusiones. Como es el caso, por ejemplo, de que se utilizan mucho a los ingenieros en gestión de la información en los supermercados. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando ando en los supermercados, creo que le he dicho este ejemplo anteriormente, no estoy seguro. Cuando ustedes andan en los supermercados, ¿saben lo que hay al frente de los pañales? ¿O se imaginan lo que hay? Traten de recordar en el supermercado qué es lo que hay al frente de los pañales. Cosas relacionadas a eso, ¿no? ¿Ya? Cosas Como cosas relacionadas de a eso. bebé, Profe, porque es el pasillo. ¿Ya? ¿Y al frente qué vamos a encontrar? Pues cosas relacionadas a eso también. No necesariamente, querida, vamos a encontrar cervezas y alcohol. Ah, ¿verdad? Para que eligen la opción. Ya. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué estaría relacionado los pañales con el alcohol en un supermercado? Métodos anticonceptivos. ¿Qué? No, querida, no precisamente con los métodos anticonceptivos. Pero vamos, denle nomás. Lancen sus teorías del por qué al frente de los pañales va a estar el trago. Es que Para- no sé, pienso que para- como para cuando van a recapacitar. ¿Cómo el Para- asunto? Porque Ahora, ahorita el bebé porque o cuando las cuando mamás van a tomamos comprar, los papás buen alcohol. silencio, por favor. Silencio, por favor, que Son se caros, arma ¿no? un cumpleaños Y de mientras bolos. que las Nadie mamás se- ven los papás ven alcohol. Primero, yo solo hablo. Gracias. Le voy a dar la palabra al Andrés primero que todo, que por ahí fue la voz que pude diferenciar. Andrés, ¿por qué cree usted? Porque generalmente va el papá o la mamá y es para que le llame la atención al cliente. Y ahí dice, voy a comprar unos pañales. Pero mira, las cervezas están descuento. Un paquete. Ya, muy bien. ¿O no? Vale, de ahí les voy a dar la respuesta correcta. ¿Quién más? Diga nombre, por favor, y tírese su teoría. ¿Quién más quiere tirar su teoría? Yo. ¿Quién es yo? La Paula. Paulita, dele. Que mientras que la mujer ve los pañales, el hombre ve el alcohol. Entonces ahí están los dos juntos, pero están preocupados de cada cosa distinta. Vale. ¿Qué estereotipado es la reflexión? Pero bien. Sí, súper feo, pero sí. Ya, vale, bien. Pues si por eso estamos sacando conclusiones, y aquí nadie es dueño de la verdad. ¿Quién más le Yo digo gustaría que es como pensar una por forma de qué? burlarse. Yo, profe. ¿Quién yo? Yo, el José. José. Dele, José, lo escuchamos. No, es que es una estupidez, la verdad, pero yo digo que es como para burlarse, porque por tener guava y tener que gastar plata en pañales y no poder tomar copete. Ya, Yo también me ya, bien. No sé. Mira, Eso es. al final la cuestión es así. Alguien más quiere dar su... A ver, mira, aquí la Isi dice, porque el trago es como el alcohol de la colonia. Ya, no sé si tan así. El Christopher dice porque se asocian. ¿En qué sentido, Christopher, se asocian? Ahí te la dejo pensando. Los El ingenieros... papá se fue por alcohol. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No. Que el papá se fue por alcohol. Ah, bueno, no sé ahí cada uno con su cada uno nomás, pero yo les voy a explicar desde el ámbito de la ingeniería en gestión.
porque son las cosas que más se compran, dice la Yarela, vale, por ahí puede ir también, pero en fin, los ingenieros en gestión de, mira, primero, parte del principio. Usted da el root, ¿cierto? Le piden el root de las cajas, para los puntos CMR o para los puntos no sé cuánto y no sé cuánto, ¿cierto? Sí. Ya. Eso es lo que se les dice a la gente y en el fondo, claro, tú puedes pasar 3 años juntando puntos, pero nunca vayas a poder canjear nada. Tú al momento de dar el root, lo que estás haciendo es que estás entregando tu información personal. Y estás entregando un listado de que Jorge Neira compra pañales, compra alcohol, compra verduras, compra esto y compra lo otro. Y toda esa información les va a llegar a los ingenieros en control de gestión. Por lo tanto, los ingenieros en control de gestión, al tener todas las listas de los clientes, ellos van a decir, mira, los RUT, no sé cuánto, invento, los RUT desde el 9 millones hasta el 17 millones, siempre compran cerveza y siempre compran pañales, es decir, que son papás y les gusta la Pilsen. ¿Y por qué entonces para mejorar las compras de esos mismos productos no se los dejamos los dos al lado y así nos compran más? Por eso se ordena de tal forma la información para, bueno, no, pues Christopher, no es una recompensa por comprar pañales, comprar copete, pues. No. No, pero a lo que me refiero es eso, que en el fondo, ojo con los datos que ustedes van entregando. Es más, ¿por qué creen ustedes que los preservativos, los chicles, los chocolatitos están siempre en la caja, digamos la caja donde usted paga? Para comprar. Para, Dinero. para tentar a las personas con gustitos chiquititos. Po. Sí, obvio, un Sí, eso supermercado. ya ¿Cómo le doy la palabra? era obvio. ¿Cómo? ¿Qué? Ya, sigo entonces, no sé, sigo. Entonces, a eso voy, o sea, los supermercados están armados de tal forma, estructurados de tal forma, que incentiva inconscientemente la compra en los clientes. Y eso es, en el fondo, cómo se puede reflejar la búsqueda de la información o el ordenamiento de la información desde la vida real aplicado al retail, por decirlo así de alguna forma. Pero depende igual porque el que tenga plata puede comprar. No, obviamente, si tú sabes que... Si no tenías plata para cosas caras, pues ahí que... No, claro. Mira, la ICI dice, yo digo que están en la caja porque no se echan a perder, por ejemplo, el preservativo se aplasta y muere, y muere. La comida se echa a perder igual, ¿o no? Claro, la comida puede estar refrigerada, qué sé yo, pero en el fondo todas esas cositas chiquititas son para llamarle la atención al cliente y que el cliente siga comprando. Sí, obviamente la función que tiene... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se corta a rato. Se cortó un poco. Sí, Sí. me dice que el internet está inestable. Y de hecho con el cable tengo 3 barritas, así que les pido disculpas nomás, pero voy a tratar de seguir haciendo esta cuestión, ¿ya? Ya. Entonces, claro, pues eso va a pasar, por ejemplo, con la información que ustedes proporcionan con su root. Es más, ustedes también al momento de aceptar en las páginas de internet están entregando información. De aceptar, por ejemplo, hacerse usuarios de alguna página, están entregando información. ¿Y qué se hace? Profe, yo también tengo una curiosidad de supermercados que yo había visto por ahí que los carritos tienen como un pequeño balance en una rueda, la tienen un poco chueca. Lo tienen un poco chueca la rueda, ¿ya? Para que se gire y pueda ir a los pasillos, ¿ya? Para que también te cautive a comprar más cosas. Y también lo comprobé y pues sí, hay algunos que tienen esa herramienta en los carritos, están modificados. A ver, pero no entendí esa parte, ¿para qué están modificados? Los carritos están modificados para que se gire y así sigilosamente o cautivamente puedas comprar más cosas, porque como se gira un poquito, tú ves y están los pasillos al lado y voy a comprar más cosas, ¿sabes? Mira tú. Sí, oye, si el retail es terrible, es fiero, chiquillos y cabras, es fiero. Y también depende de los colores. Yo creo... También. Los colores. ¿Los colores de qué? Los colores, no sé, como de los pasillos que estén más iluminados, o que los colores como el amarillo
dan ganas de la sensación del hambre. Por eso hay harto marketing, ¿ya? De la comida rápida que son de color amarillo. Perfecto. Mira, qué buen dato. Gracias. Andrés, ¿tú ibas a decir algo? Yo creo que es pelo, que se le queda en la... ¿Sí una vez? ¿Sí o no? Las ruedas están llenas de pelo, mejor que... La gente está quedando pelona. Vale. Bueno, claro, el retail, como yo le iba diciendo, es terrible. O sea, es una cuestión de que la gracia es comprar. Y, por ejemplo, justamente ahora que se entrega el 10%, paradójicamente en San Antonio se abre el mall. ¿Se dieron cuenta? Sí. Ay, la música también. Prefieren la plata a que la salud de la gente. Claro, en fin, son reflexiones que ahí podemos ir obteniendo de acuerdo a esto. Ahora, la percepción acá que la conocimos el año pasado juega un rol clave en este asunto de cómo nos llega y cómo nosotros también interpretamos la información. Andrés levantó la mano. No. La quité, creo. Vale, sigamos entonces mira, estamos un poquito ya pasaditos, pero me gustaría que termináramos hoy día de leer la otra parte sobre qué son las fuentes o cuáles son las fuentes, ¿ya? Entonces las vamos a terminar de leer y ahí dejaríamos la clase por hoy. ¿Les parece? Entonces, bueno, tenemos que las fuentes primarias, según el texto que yo les acabo de entregar, son aquellas más cercanas posibles al evento que se investiga. Es decir, con la menor cantidad posible de intermediaciones. Es decir, ojalá que el que le escriba esté viendo el proceso o esté viendo en el fondo el fenómeno que se busca investigar, que no tenga tantos medios, que no hayan tantas personas que estén metiendo la cuchara, como se dice en buen chileno. ¿Ya? Por ejemplo, si se investiga un accidente automovilístico, las fuentes primarias serían los testigos directos que observaron la acción ocurrida. En cambio, si se investiga un evento histórico, la recopilación de testimonios directos sería una fuente primera posible. Entonces, ya no solo vamos a apelar a los textos, sino que podemos apelar incluso a las personas, como nos dice acá, como los primeros que pudieron ver lo que pasó en este caso del choque y lo que ellos nos van a contar desde su propia perspectiva. ¿Se entiende? O sea, los testigos de la situación. Claro, los testigos de la situación. Es más, y ahí cuando hablo de los testigos de la situación, hay muchas cosas que se quieren cambiar en la ley chilena respecto a eso. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo, que es muy, muy feo, que ocurra obviamente, pero que vale la pena mencionarlo para que se genere la reflexión. En Chile, bueno, más que en Chile, sabemos que hay muchos y muchas niñas y niños que en este momento están siendo vulnerados de distintas formas. Sexual, maltrato psicológico o maltrato físico, ¿cierto? Y que es una realidad y que los índices nos dicen que es así. Entonces, por ejemplo, si a un niñito o a una niñita que sufrió abusos sexuales durante mucho tiempo de su vida, ¿ya? Se va a, no sé, invento, o cambio el ejemplo, si un niño que le pegaban, la familia le pegaba, ¿ya? Se sabe esto, en el fondo explota esta olla, se generan las denuncias, van a acudir al niño como fuente primaria, ¿cierto? Entonces le van a preguntar al niño, le va a preguntar Carabineros, luego le van a preguntar los abogados, luego le van a preguntar las entidades gubernamentales que ven el asunto, luego le va a preguntar el juez, es decir, ese niño que le pegaron, va a tener que revivir 4 veces el testimonio, lo cual sabemos que es que revivir hechos dramáticos generan daño irreversible en los seres humanos. Por ende, ¿será correcto lo que hace la justicia chilena al momento de preguntarle 4 veces la misma historia a un niño chiquitito? ¿Qué creen ustedes? No, porque entran en presión y podrían mentir por eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? Más que 4, en el 6 dice la María Isabel. ¿Alguien más está de acuerdo cómo se aplica que le pregunten 4 veces o no está de acuerdo? Es que encuentro que no, porque aunque... A ver, Carito, después le da la cita a Castro. O sea, no sé qué van a hablar después, pero Betancourt primero. Ok. Pienso que no es más recomendable preguntarle 4 veces a un niño porque no tiene las cosas claras.
porque si ya no tiene las cosas claras que le están pasando, porque le está haciendo un daño, pero así no lo presiente como un daño, así como verdadero, hacerse muy bien para la justicia, para que haga algo al respecto. Vale, Garito, te lo agradezco. Paula iba a hablar, parece. No, era la Connie. Ah, la Connie. Quizás, claro, pues no tiene conciencia de lo que está pasando, entonces yo creo que es mejor preguntarle una vez y si no quiere responder será otra vez, pero no 4 veces. En efecto, yo estoy completamente de acuerdo con usted y eso es lo que se está buscando. De hecho, ya se está tramitando en el Congreso. El hecho de que todos estos testimonios se conviertan en un audio testimonio. ¿Qué significa audio testimonio? Que al momento que ese niño o niña me trapiqué, perdón, déjenme tocar un poco. ¡Ah! Ya, ¿me escuchan? Ya. Sí. Este niño o niña se está buscando que al momento de generar el testimonio sea grabado y ese sea el único testimonio que se ocupe de ahí en adelante. Primero para salvaguardar la integridad y la salud física y mental de la persona que se está utilizando como fuente primaria y a la vez también para que no vuelva a repetir hechos dramáticos. ¿Cachai? Entonces, claro, tenemos por un lado el daño que se le va a generar a esta persona y por otro lado vamos a tener también el hecho de que como son niños y las mentes de los niños son frágiles porque van en constante cambio y están creciendo, pueden perfectamente ir distorsionando la realidad e ir cambiando la historia sin querer. Entonces, por eso la incluso podrían transformarse en su agresor, ¿no? O sea, más allá de eso, que se pudieran transformar o algo, es que en el fondo los niños tienen muchas, o sea, independiente de lo que pasa, que es una realidad y que lo transmiten el asunto, niños más chiquititos y más chiquititas pueden ir tal vez metiendo cosas que les van diciendo los papás, o que tal vez ellos van imaginando, o tal vez cosas que no ocurrieron y también las quieren decir. Entonces, por eso se está tramitando que la información o la fuente primaria sea el audio testimonio y que sea el único que se utilice de ahí en adelante, para que ustedes sepan. ¿Dale? Pero, profe, también ven más... ¿Qué le pasó a esa guaguita? Trajo al bebé. Ya. Bueno. Pienso que yo tengo una, no sé si una duda, pero quiero remarcar algo. Es que si buscan, solamente graban el testimonio del niño, que eso se podría ver más a futuro, ¿ya? También le pueden ver el daño psicológico que le hizo la persona al niño, o daño físicamente, si es que le llega a tocar, ¿sabes? ¿Eso también se ve o se podría ver a futuro? No, vamos de nuevo, mira, hay una guaguita por ahí, no sé si es hermanita tuya, Carito, algo así. No, no tengo hermanos pequeños. Entonces les voy a pedir por favor que los demás, solo que la Carito, todos se muten, menos la Carito para que me pueda volver a explicar, porque ahí nos mezclamos y no podemos entender. ¿Ya? Carito, vuelve a explicar por favor. Ok. Es que no sé si es una pregunta o es un remarco de qué podría pasar a futuro con esto, ¿sabes? Es que si el niño le graban la grabación para utilizarlo ya en el juicio, con respecto a su agresor, también podrían ver psicológicamente los daños que le hizo o físico, ¿sabes? Como pues que lo tocó, por así decirlo, ¿no? Ya. Claro, o sea, la idea es que sea solo una vez, digamos. Pero como una vez. Solo ¿No tendría mejor que ese niño o esa niña que fue maltratado físicamente solo tenga que decir lo que le pasó una vez? Porque si lo dice varias veces, se va reabriendo el trauma, ¿cachai? No, pero no abriendo más el trauma porque esto le va a ayudar a futuro. Aunque se le pregunte una vez y esto esté grabado, también que él no está involucrado en esto. Tal vez claro, sea... te entiendo perfectamente. Exacto, a eso vamos. Connie Mercado levantó la mano. Le doy la palabra. No, profe, pasa a llevar la manito. Dale. Christopher Ormazábal también levantó la mano. Christopher, ¿algo que decir? ¿No? María Isabel levantó la mano. Después me quiere hacer una pregunta. Perfecto, ahí después me la hace. María Isabel levantó la mano también. ¿Qué pasa si, o sea, que el niño tenga que volver a repetir el testimonio igual ayuda,
Porque, ¿qué pasa si se olvidó algo? Porque si usted, no sé, pues si se pone a leer, se supone que todos los detalles son importantes porque pueden agravar ¿cómo se llama esto? La pena. Testimonio de la... Sí, sí, igual es bueno que repita el testimonio, a pesar de todo el daño colateral que le hace, porque así puede agregar otras cosas que quizás se le olvidaron en el momento porque el nerviosismo de tener que revivir el trauma, entonces igual es bueno, ¿no? Ya, tal vez en una o dos ocasiones, pero hacerlo 6 veces yo considero, y las ciencias sociales que estudian esto dicen que no es bueno porque reabre el trauma, entonces hace retroceder esa forma que voy generar los especialistas para ver. ¿Cachai? Pero claro, 4 o 6 veces creo que es demasiado para que un niño o una niña vuelva a comentar cosas que no fueron buenas. Christopher, ¿a qué se refiere con tortura psicológica si lo tomamos muchas veces? Si le preguntamos muchas veces, Christopher, ¿a eso se refiere? ¿Ponga sí o ponga no? Claro, no, pues no es tortura psicológica, Christopher, porque la ley hoy día hace que a los menores de edad tengan que hablar muchas veces. Es una realidad. Y por eso te digo que el audio testimonio se está tramitando en el Congreso para que recién pueda cambiar la cuestión. Hoy día es una realidad que tienen que muchas veces poder hablar o deben hablar de cosas que son traumáticas. ¿Cachai? A eso vamos. En fin. Bueno, se extendió está digno de un debate esta cuestión. Está bueno para poder conversarlo después o tal vez poder generar alguna actividad así, porque todos tienen muchas cosas que decir. ¿Les parece si avanzamos en la segunda? Hay más que levantar la mano. Connie Mercado. ¿No? Le bajo la mano. Profe, no levantaba la mano. Ya. María Isabel, ¿levantó la mano de nuevo o era de delante? Creo que era el de delante que pasa a llevar. ¿Y la María Isabel? ¿No? Ya, sigo. Las fuentes secundarias, entonces, en cambio, se basan en las primarias y le dan algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer, a su vez, nuevas formas de información. Por ejemplo... ¿Cómo? Explique. Ya, ¿cómo? Agarramos en la fuente secundaria, agarramos la fuente primaria, porque es con la cual vamos a trabajar, pero le ponemos algo de nuestra parte, un tratamiento, a eso se refiere, ya sea, lo vamos a sintetizar o lo vamos a resumir esa fuente primaria también la vamos a poder analizar, la vamos a interpretar o la vamos a evaluar, es decir, que la fuente secundaria, lo que hago es que tomo la primaria, pero le meto de mi cosecha para poder sacar información adelante. ¿Se entiende? No. Ya, vuelvo a decirlo de otra forma. En este texto podría ser una fuente primaria que estamos viendo en este momento. Y la explicación que yo les estoy brindando, porque también estoy metiendo de mi cosecha, como es el caso del ejemplo del audio testimonio, yo estoy trabajando, estoy moldeando la información primaria para transformarla en secundaria y así que les llegue a ustedes de una manera más fácil de entender. ¿Se entiende? Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿O lo vuelvo a explicar? No tengo problema, si la puedo explicar de 10 formas distintas. ¿Vamos bien? Vuélvelo, perfecto. Otra. Ya, a ver. La fuente primaria sabemos que apela directamente a la fuente o al hecho que sucedió. ¿Correcto? Ya. Mira, yo les voy a poner otro caso. Había, o hace poco tiempo, un drama de un asesinato adentro de una casa en Villa Italia. ¿Ya? Sí. La información primaria es la que tienen los testigos y es la que tiene la policía. Porque la policía es quien interroga a los testigos. Pero luego de eso, a los días salió el diario El Líder contando lo que había pasado y le puso de su cosecha, incluso diciendo que casi que había un drama de falda o una cuestión así. Algo que era como un drama emocional. Ellos generaron una fuente secundaria. Porque agarraron la información primaria, la moldearon, la trabajaron y la hicieron popular para que se pudiera vender la noticia ese día. Esa es una información secundaria. Sin embargo, a esa información secundaria le llegaron demandas porque no supo cómo trabajar bien la propia noticia primaria al momento de expresarla secundariamente.
porque ellos pusieron de su cosecha como diario local. ¿Se entiende, Andrés? Sí. Ya, vamos con un ejemplo. Aquí viene un ejemplo. Si se investiga un evento histórico, las fuentes secundarias serían aquellos libros escritos al respecto tiempo después de ocurrido el hecho, o de ocurrido lo ocurrido, basándose en fuentes primarias o fuentes directas. Si lo que se investiga, como en el ejemplo anterior, es un accidente, entonces, en resumen, de los testimonios de los testigos escritos por la policía, por ejemplo, y lo que se va a demostrar a la prensa, podría ser entendido como la fuente secundaria. ¿Se cacha? ¿Se entiende? Sí, tiene sentido. Muchas gracias, querida Carolina Betancourt. De nada. Y por último, el día de hoy tenemos las fuentes terciarias. Se trata de aquellas fuentes que recopilan y comentan las fuentes primarias y o secundarias, siendo así una lectura mixta de testimonios e interpretaciones. Por ejemplo, atendiendo al mismo caso del accidente, una fuente terciaria al respecto sería el archivo policial completo, en el que figuran las fotos, los testimonios, el informe policial elaborado a partir de esto último. Es decir, el gran recopilatorio, que era lo mismo que les decía anteriormente, el gran recopilatorio de la información, vamos a entenderla como la fuente terciaria, en donde yo, por ejemplo, si necesito las fotos del accidente, claro, las voy a ver, sin embargo, después de ver las fotos me voy a dirigir al departamento de fotografía para que me puedan explicar de qué detalle o de qué ángulo se tomó la foto y ahí vuelvo a una información primaria o bien a una información secundaria. ¿Se entiende, caballeros y señoritas? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, algo? No, profe, ninguna. ¿No? Ya, yo sí quiero. Querido, bueno. Caro. Ya, yo quiero. ¿Qué? Está bien, si vamos a terminar la clase igual en algún momento, tranqui, se termina igual. Igual queda poquito. Ya, a ver, tengo la pregunta eran secundarias y primarias, ¿verdad? ¿Ya? ¿Sí, eso no? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Secundarias, que tenía los testimonios ahí, ¿no? Claro, que tenía los testimonios que los recibe, valga la redundancia, como dice su nombre, de forma secundaria. No directamente primaria o de la persona que estuvo en el accidente, ¿cachai? Sino que podríamos entender del accidente la secundaria al momento de yo leer el informe policial. Ya, eso sería. Ahí está. Vale. ¿Alguna otra pregunta, ladies and gentlemen? ¿No? Ya, entonces, termina la clase, se transforma, la subo la guía ahora al tiro, subo el PDF también, y recordarles que mañana tenemos consejo ¿a qué hora? ¿A las 12:30? Confírmenme. Sí, profe, 12:30. Vale, 12:30, y la temática de mañana es todos con mascarilla. ¿Dale? Sí. Okay. Así que eso sería, nos Profe, vemos. incómoda. Un abrazo gigante, los y las extraño mucho y que estén bien junto a sus familias. Dale, nos vemos mañana. Abrazos, Chao, que profe. estén súper, pero Nos súper vemos. bien. Andrés, Adiós. prepara el paso de la mascarilla mañana. ¿Qué? Chao. No. Sí, el Andrés tiene que preparar para mañana el paso de la mascarilla. Sí. Dale, nos vemos, que estén súper, pero súper bien. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao.